beti dago guen, ez? Hori ez da azten. Hori hor dau, eta badakigu, ez? Eta zuk esasune, bai. Pasadan azteko partidu errezkun zan, eta gero komplikau zan, ez? Eta badakigu. Zentrautu ez badu jokatzen, bardin jase talde dekozun horrien, aldotzu irabazi, ez? Horregatik, bai, konzentrazio askoaz jokatu bida, tensinuaz, eta hasi bida, eta hasieran partidu oso nahizen bida, guretzat, jakitiko zen jan, lehenengo diosinoko taldie. Bai, ze pasetan da, pentsetozu baten pasabatzule, eta ja gogoratzen bozu, eta pentsetan bozu pasabatzule, barrio ez dala pasau bier, baina hori ez da holan. A ber, ez ginen geratu hirugarren gola sartuta geratu, ez? Segidu ginen jokatzen, bardin, baina, bueno, lehenengo gola izen zan, joadar bizkor batan aurreratu izan urrelari bat eurena gure defentsai, eta gero bigarrena goiti baloi bat, eta bigarren tokien gola sartua bien. Alda defendu du, bai, baina bebai, eurek hobeto egoten badi hor, alda bebai aukerak egin, ez? Horregatik esatot, gogoratu engotzazule jokalari eizer pasauzan, pentsetozu hirugarren golaz ja amaitu dela eliminatorixe, eta ikusten da ez, eta gu gainera, azkenengo partidutan, normalien hasiga irabazten, eta beti pasauku zeo zer, ez? Horregatik, bai egon bida konzentratu, partidu guztien, eta lehenengo gu bankiluen. Ondo, dekoguz hiru kanpo, Brian, Correa eta Kote, beste danak oso ondo dauz, entrenatu dabe ondo eta arazo barik, eta, bueno, pentsot dekogule talde hon bat etarateko hor partiduen. A ber, eure die, ondo dauen talde bat bigarren B mailan, segun ze jokalari jokatzen daben, igual lehenengotatik gure dabe etarati baloie atzetik ondo, edo espada jokatzen horre jokalari txoi, igual zuzen jokatzen dago, ez? Preparotu egon biga, danetarako. Atzetik jokatzen badabe, gure persinue gogorra isen bida, lapurtzeko baloie zuzen jokatzen badabe, gero hori lehenengo baloi irabazten bagu, hobeto. Eta bigarren irabazi behar bada, bigarren irabazi biko da, eta gero hortik aurrera jokatu biko da, ez? Horregatik, ni pentsot zelaixe artifiziala da, baina pentsot ona dela, gero dimensinue pentsot diela larrozazen antzerakuek, hor kanpo gaitik ez da isen bier trampa bat ez ezebez, badakigu zer dekogun. Konzentrazioen. Azkenien utza alda egin, edo jokari bat zu baino azkarra da, edo goitik irabaztotzu, hori pasau alda, ez? Baina konzentrazio ezin da galdu. Beti egon bida argi, zer pasetan dan. Gu argi egoten bada eta konzentrazio ez badugu galtzen, normalien partidu irabazien bida. Gero, intensidade epini, ritmo epini hori beti, ez? Baina, sobre todo, konzentrazio. Asko, ez? Horten, gola pesartzen dauz, lana beti emon dau, eta indipentsatu oin ondo dauela, buruz, beren pentsamentue, berak jokatzen dabela, pentsetan taldeiz gauza asko mototzala, ez dauen nien sartu golak igual baju hau egoten da, baina oin ondo dau, ez? Eta gero, bost urte eta erdi dau gurekin, badaki zer eskatzotatzen, eta, bueno, azkenen, berak bentset alegine egiten dau beti,
nik eskatotzatena emoteko, eta hori da importantiena. Sí, y lo recordamos, pero a veces ya sabes, ¿no? Las personas y en el fútbol sobre todo también, que porque recuerdes y porque hagas memoria, también puede volver a repetirse. Lo que tenemos que tratar es, yo creo que ese partido salimos muy bien, jugamos media hora muy buena, una velocidad de balón de la leche y primer tiempo muy bueno. El segundo tiempo metimos el tercer gol sin hacer tan bueno, pero luego a partir de ahí, pues con un gol en muy poco tiempo nos han empatado el partido. Y no solo en ese partido, ¿no? También en Liga vimos el otro día que en poco tiempo de ir ganando 1-0 nos dan la vuelta al partido, ¿no? Entonces es cuestión, yo creo que de mantener la concentración, de mantener la intensidad. También es verdad que quieres mantener la intensidad, pero el minuto 70 no es lo mismo que el minuto 20. Al final el cansancio también puede pesar y son cosas que también las tenemos que ver, que no solo es que el jugador ha perdido la concentración, sino que igual en momentos determinados hay que pedirles también otras cosas y tiene que salir del banquillo eso. Está bien, es normal que seamos favoritos y ante eso no podemos decir nada porque somos un equipo de primera contra un equipo de segunda B, se iguala todo a un partido en campo contrario, se iguala, se iguala un poco más, no creo que al 50%, ¿no? Pero sí tenemos que ver que tenemos que ser nosotros los que damos la cara y que si ellos en un momento que no sé, que en un momento determinado pueden salir un poquito más resguardados para salir a la contra, pues que tenemos que hacerles ver que nosotros tenemos que llevar el ritmo del partido y tenemos que llevar todo. Entonces, en ese sentido que eso no nos va a asustar, ¿no? Pero lo tenemos que hacer, no porque nos tengamos la obligación, parece que ya está y vamos a jugar, pero aparte de llevar el ritmo de la concentración tenemos que estar preparados para, cuando el contrario también nos ataca, estar preparados para poder defender bien. Son, es un equipo, si juega a un jugador determinado, tratan de jugar más el balón desde atrás, de sacar el balón jugado. Si no juega ese jugador, juegan más en largo, en directo. Entonces tenemos que estar preparados, ¿no? Que si quieren jugar, salir jugando desde atrás, pues tenemos que estar preparados para apretar, para presionar, para hacer lo que nos gusta hacer y intentar robar balones en campo contrario. Y si por lo que sea juegan más en directo, tenemos que estar preparados para ganar esa primera jugada o esa segunda jugada y a partir de ahí jugar y tratar de dominar y tratar de jugar en campo contrario, sabiendo que ellos pues tienen la ilusión, han eliminado a un equipo de segunda división para empezar, juegan contra un equipo de primera, van a tener la ilusión de jugar este partido, ¿no? Y la ilusión muchas veces puede más que otras cosas. Espero que no, que esta vez no. A ver, yo creo que ya el último partido el partido que jugamos en Las Rozas ya estaba el campo también un poco, pues había recién nevado, habían quitado la nieve. Este ha sido el fin de semana pasado y yo creo que para este domingo estará todo quitado, pero bueno, y si no, nos tenemos que adaptar, eso está claro. Hoy en día no podemos pensar que todos los campos van a estar bien verdes y como estamos viendo normalmente en la liga, ¿no? Que es difícil ver un campo en malas condiciones, pero si surge, surge. Al final está ahí y está para todos igual. No tenemos que poner ninguna excusa de ese tipo, por lo menos. Hombre, pues me parece pues algo loable, ¿no? Porque al final tienes ilusión por jugar ese partido. No tienes, no quieres que te lleven a ningún otro lado ni cosas de estas, ¿no? Porque por cómo están las fechas, ¿no? Si no se puede jugar allí, igual te llevan a otro sitio y me parece el interés que han puesto para que el campo esté bien, ¿no? Yo creo que ha habido momentos que todos hemos hecho alguna vez, pues eso, ¿no? De tener que quitar una nieve o algo del campo para poder entrenar, para poder jugar. Y bueno, y el que ha ido mucha gente del pueblo, igual hasta sin ser socios ni nada del club, que el poder tener esa fuerza para atraer a esa gente
parece bueno por parte del club, ¿no? De Navalcarnero. En no tener concentración, en no tener intensidad, eso. Luego, yo puedo fallar en una jugada determinada, porque o un contrario me regatea o está más fuerte, más rápido que yo, o salta más que yo y me pueda ganar en un momento determinado. Pero lo que no puede ser es que perdamos un partido, una eliminatoria, porque hemos salido al campo pensando que somos mejores, pensando que vamos a ganar por solo ser un equipo de primera división. Eso es lo que no podemos permitir, ¿no? Y bueno, no creo que vaya a pasar, porque aunque el otro día nos empataron después de ir 3-0 ganando, la salida nuestra fue muy buena y yo espero que sea igual, ¿no? Después es verdad que te empatan y que es algo raro, sí, es verdad, pero creo que tampoco fue porque nos tocamos las narices ni nada por el estilo. Hombre, pues es un jugador que lleva 5 años y medio con nosotros, eh, que te da todo lo que tiene, para empezar, y si encima está acertado, pues como está ahora más, porque lleva 5 goles creo de cara al gol, pues todavía su cabeza y su ilusión es más grande, pues todo eso nos ayuda, ¿no? Al final es un jugador que pocas veces se salta las reglas de lo que le manda el entrenador. Está ahí a todo lo que le digas, trata de hacerlo, una vez estará más acertado, otra vez es menos, pero creo que es un jugador importante para tenerlo con nosotros pues un par de años más por lo menos, ¿no? Y en ese sentido pues estoy contento como